digamos, poner en claro la proyección futura del proyecto MAPCOM. Entonces, a tal efecto, tenemos, digamos, preparado dos cosas muy sencillas. Para empezar, tomará la palabra Carmen Caffarel, dado que es quien va a liderar, digamos, el proyecto MAPCOM 2 en el caso de que podamos, ¿cómo lo digo?, que nos aprueben el proyecto I+D, que todavía no se ha aprobado. Y en ese caso, de ser así, ella sería como la investigadora principal de 4 grupos de investigación, lo va a explicar ahora ella con más detalle. Y también, rápidamente, nos conectaremos por Skype, si la tecnología no nos falla, a Colombia, porque ya tenemos un caso muy concreto hay una aplicación concreta de MAPCOM liderada en la Universidad del Rosario en Colombia. Entonces, nos vamos a conectar con ellos. ¿Ya está conectado Colombia con nosotros? Lo digo para que él vaya escuchando. Vale, perfecto. Entonces, lo que no puedo es cargar, no me lo reconoce. Bueno, aquí estamos un poco improvisando el tema tecnológico. Hola. No, todavía no. Ahora está conectado y ahora cuando le toque su turno le doy la vuelta para que os vea a vosotros. Bien, pues vamos a empezar esta parte. Primeramente daré la palabra a Carmen Caffarel. Bueno, todo el mundo la conoce. Si digo que fue directora de radio y televisión en el Instituto Cervantes, creo que no desvelo ninguna información nueva a ninguno. Compañera de la Universidad Rey Juan Carlos y, como os vengo diciendo, es quien ahora va a liderar la continuidad del proyecto MAPCOM, lo que nosotros de manera interna hemos llamado MAPCOM 2. Esto parece como un juego de palabras, pero es así. Y para ahorrar tiempo, Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Y hola a todos. Efectivamente, yo voy a presentar el proyecto que hemos presentado, a su vez, al Ministerio para darle continuidad al proyecto MAPCOM y poder alcanzar lo que yo creo que es importante, que es el análisis de una década de la investigación sobre comunicación, puesto que abarcaríamos, ¿no?, del 7 al año 2018. Se ha solicitado un proyecto coordinado de excelencia, exactamente igual que fue el MAPCOM 1, y estaría constituido por el análisis de todas las universidades que en España imparten grados o posgrados en comunicación y que se reparten en las siguientes comunidades autónomas que tenéis en la transparencia, formando los 4 grupos: el del centro oeste, cuyos IP serían Carlos Lozano y yo misma; el área norte, que abarcaría pues Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón, y que el IP sería Carmen Peñafiel; el área sur, con toda Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia, cuya IP sería Leonarda García; y en cuarto lugar, el área este, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, cuyo IP serían Javier Marzal y Roberto Arnau. Quiero decir también que aquí detrás de esta propuesta hay más de 80 investigadores a los cuales pues no puede uno, ¿no?, dejar de darles las gracias por creer en este proyecto. Y además me gustaría destacar también como mujer otro aspecto, que si os fijáis hay 3 IPs hombres y 3 IPs mujeres, con lo cual estamos cumpliendo, ¿no?, la directiva dada por el programa de Horizonte 2020, que marca clarísimamente el tema de igualdad de género y transversalidad de género, no solo en los equipos, que hay siempre, lo acaba de decir ahora mismo Victoria y se está diciendo todo el rato que estamos al 50%, pero no cuando accedemos a las IPs. Bueno. El proyecto que hemos planteado para hacer esta metacomunicación, ¿no?, para fomentar el conocimiento en el campo de comunicación en el que trabajamos mediante la investigación científica y las técnicas de excelencia, nos hemos planteado 5 hipótesis y 5 objetivos correspondientes.
La primera hipótesis es que los recortes que financian la investigación y los cambios que ha habido en los programas de doctorado llevan a conducir a que cada vez haya menor cantidad y calidad en los proyectos y sus publicaciones y en las tesis territoriales. Pero además, este decremento se nota o se visualiza más si comparamos las comunidades autónomas y las universidades, puesto que hay una brecha. Esto ya se visualizó en MAPCOM 1 y pensamos que también aquí, ¿no? En los perfiles, en cuanto a los marcos de actividad investigadora, es decir, los objetivos y contenidos generales de la investigación, la metodología, las técnicas y los procesamientos de datos, los objetos de estudio y paradigma, han variado poco respecto a los resultados estudiados en el inicio de la década en MAPCOM 1 y creemos que también se va a dar en MAPCOM 2. La tercera, porque en este caso, luego lo diré, se amplía, pues ya lo digo, no solo a los documentos, tesis doctorales y proyectos de investigación I+D, que es lo que se analizó en el MAPCOM 1, es decir, todas las tesis doctorales leídas, defendidas y todos los proyectos concedidos por el Ministerio en las facultades que imparten grados o posgrados en comunicación. Bien, pues aquí, en esta segunda, también aprendiendo, ¿no?, de la experiencia, lógicamente, proponíamos también el análisis de los grupos consolidados, y lo acaba de decir ahora Victoria y seguiríamos trabajando con ella. Bueno, pues que la hipótesis de la que partimos es que los grupos de investigación se han constituido en condiciones desfavorables respecto a las normativas y a la legislación institucional. Por ejemplo, en los grupos de investigación nunca tienen voz, ni en los vicerrectorados de investigación, ni en las juntas de facultad, es decir, no se escucha cuáles son sus necesidades o sus inquietudes, y también creemos que por el apoyo institucional a los grupos hay diferencias entre las diferentes universidades y, por tanto, entre las diferentes comunidades autónomas. En cuarto lugar, también algo que aquí ha salido sistemáticamente, y es que la carrera investigadora estamos todos un poco paranoicos, ¿no? Y en fin, constreñidos por la presión de las evaluaciones puntuales. Somos muchos para competir en pocos proyectos, con poco dinero, de naturaleza muy diversa, con criterios a veces dispares. A veces se evalúan más las formas que los contenidos, o los datos que la explicación de los datos, etc. Y además, sin que la dedicación a la docencia sea reconocida en igualdad de condiciones en el ámbito en el que desarrollamos nuestro trabajo. Es decir, primero es la POD y luego, si tenemos tiempo, investigamos, pero a la vez se nos evalúa por la investigación y no por la docencia, ¿no? Y la última, que subyace en todas las anteriores, es que hay una brecha diferencial entre universidades y comunidades autónomas, y que eso no puede explicarse más que por las diferentes políticas científicas que dependen de las decisiones locales, puesto que las transferencias de política universitaria están hechas a las comunidades autónomas. Y ahí encontramos diferentes políticas, y pensamos que la realización de este mapa podría ser un buen punto de partida para quien tome decisiones, ver cuál es el panorama de la investigación en España. Bueno, para estas 5 hipótesis nos planteamos una serie de objetivos, 5 también. El primer objetivo ha sido elaborar 3 censos, de los cuales pensamos sacar una muestra aleatoria estructural a la que podremos aplicar un análisis de contenido. Estos 3 censos es, igual que MAPCOM 1, hacer un censo de tesis doctorales defendidas durante el periodo 14-18 y de proyectos I+D que ya hayan sido financiados por el Mineco, y que, por tanto, podremos analizar esos documentos de los proyectos aprobados y su adscripción de los IPs a las diferentes universidades con títulos de grado y posgrado.
Sabemos ya de antemano que nos vamos a encontrar con los 2 picos de tesis doctorales que se han producido como consecuencia del cambio de normativo, pero bueno, no nos asusta. En segundo lugar, elaborar de este primer objetivo, elaborar también un censo de artículos publicados entre 2014 y 2018. Y ahí queremos circunscribirlo a las revistas de mayor impacto en cada uno de los años que analizamos, y también ponemos el límite en que esos artículos sean consecuencia de proyectos I+D concedidos, que ya sabéis que nos ponen, ¿no?, los artículos que siempre, digamos, la subvención que los ha hecho posibles. Y en tercer lugar, las comunicaciones presentadas a congresos. Y aquí también hemos delimitado qué congresos. Bueno, pues pensamos que la AEIC es la asociación que nos aglutina a todos los investigadores de comunicación, es la que es por excelencia, y por tanto pretendemos analizar y hacer ese censo en el ámbito de los congresos que se hacen de la AEIC, pues el próximo de Salamanca, por ejemplo, pero también de sus respectivas secciones temáticas, como el que nos está ocupando aquí en este momento. El segundo objetivo sería elaborar un censo de la producción editorial de libros de comunicación tan denostados últimamente, pero también que sean fruto de proyectos I+D concedidos, y ahí utilizaríamos un protocolo ad hoc, ¿no? En tercer lugar, elaborar el censo sociodemográfico de grupos de investigación. Tenemos la suerte ya de partir del magnífico mapa que nos acaba de presentar Victoria, y que tuvieran vigencia en el periodo que queremos analizar, 2014-2018, ¿no? Y de ahí extraer una muestra estructural de este censo para aplicando diferentes técnicas, como Delphi, Philips 66, entrevistas en profundidad, ver las dimensiones más importantes de la producción investigadora de esos censos. En cuarto lugar, actualizar el censo de investigadores que ya tenemos hecho en Mapcom y al que se ha aplicado la encuesta, para volver a replicar esta encuesta. Una encuesta que ya lo dijo ayer, iba a decir, ya lo dijo el otro día Carlos, pero fue ayer, ya lo dijo ayer Carlos, que tiene sus precedentes en el grupo MDCS y que también los ha tenido Mapcom 1, ¿no?, con las encuestas que se hicieron en el año 2009, 2011, 2013 y la que se ha pasado ahora recientemente a todos vosotros en Mapcom, ¿no? Y en último lugar, bueno, pues elaborar esos mapas, actualizarlos de productividad investigadora, pero añadiendo ahora artículos, libros y grupos también durante el periodo del 2007 al 2018. Una década, ya se hizo en los años 90 también, es un tiempo importante para saber quiénes, qué, para qué, cómo investigamos en comunicación. La metodología que queremos aplicar, se nos concede el proyecto, es lógicamente una metodología triangular, siguiendo a Danzig, tanto de fuentes, de datos, como de observadores, como una triangulación teórica con los marcos epistémicos, objetos de estudio, etcétera, y metodología de carácter múltiple, tanto quanti-quali como intramétodos y secuencial. Para hacer la triangulación de datos, para obtener el registro de datos, pues evidentemente echaríamos mano, en este caso, de 3 fuentes diferenciadas. La fuente primera, la fuente 1, que serían aquellos documentos, tesis doctorales y proyectos I+D que han sido aprobados en el periodo analizado. En segundo lugar, la fuente que nos proporcionan los propios investigadores, que luego me referiré un poco más a ella, aplicándoles, como he dicho antes, las técnicas Delphi, Philips, etcétera. Y en tercer lugar, la fuente que constituirían las publicaciones tanto en las comunicaciones, en los congresos, como los artículos en revistas, como los libros a los que han dado cuenta, ¿no?, las monografías. Para la triangulación de investigadores, como no podemos evitar, es lógico recurrir al
al discurso de los expertos, en nuestro caso de los investigadores, y ahí distinguimos, es una triangulación necesaria, ¿no? Siempre y cuando será correcta desde el punto de vista metodológico que los investigadores estén representados por diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes categorías, es decir, investigadores seleccionados según los grupos de investigación, investigadores seleccionados según las líneas de investigación, según su especialización y excelencia y según el censo académico que ya tenemos en MAPCOM y que pretendemos completar. Y, lógicamente, estos investigadores, primero con un Delphi, del Delphi obtendríamos las preguntas que se aplicarían al Philips 66, de este Philips 66 localizaríamos a qué investigadores había que entrevistarlos en profundidad y finalmente y para todos la encuesta que siguiera esa secuencia que ya arranca desde hace más de una década. Para la triangulación, no sé si se verá muy bien porque es complejo, la triangulación teórica intentaríamos en este caso contrastar por un lado las dimensiones de la investigación que son testadas y por otra parte las hipótesis de la mega investigación que aquí proponemos y que sigue la trayectoria metodológica de MAPCOM 1, ¿no? Dentro de en la parte verde, ¿no? Tenemos pues las dimensiones a testar en la investigación en comunicación. Partiríamos de abajo arriba, primero los marcos de la actividad investigadora, si se halla encuadrada en determinados modelos epistemológicos y conductistas, si sistémicos, etcétera. En segundo lugar, los objetos, los paradigmas disciplinarios y los objetivos de comunicación de la investigación, si comunicación organizacional, si interpersonal, si de masas, etcétera. Luego, la metodología de la investigación, conocer, en primer lugar, cuál es el campo metodológico más frecuente, si son campos naturales, si son campos de tipo documental, campos de carácter experimental, etcétera. Y en segundo lugar, si se predomina el uso de técnicas o bien de observación o de conversación o de encuesta en las investigaciones analizadas y obviamente la difusión a partir de los artículos, de las monografías, de las actas de los congresos, de las conferencias, etcétera. Y esto serviría, ¿no?, para validar las hipótesis que son las que os he dicho antes, ¿no? Empezando aquí la producción investigadora en comunicación en las diferentes comunidades autónomas y universidades y la incidencia que ello tiene en la financiación y la normativa. En segundo lugar, los perfiles de esa actividad investigadora. En tercer lugar, los grupos de investigación, sus condiciones, como decíamos antes, desfavorables, ¿no?, respecto al protagonismo que tienen en las propias universidades y en la toma de decisiones de nuestra actividad investigadora. Y, en último lugar, esa hipótesis que planteamos que, de alguna manera, el conocimiento del qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace, y las diferencias que hay por comunidades autónomas y por universidades, pueda ayudar a diseñar buenas políticas científicas hacia el futuro. No sé si ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Bien, vale. Bueno, también os decía que queremos hacer una triangulación de métodos quanti y quali porque, sin lugar a dudas, eso nos permite dar cuenta no solo del análisis de los datos, sino de la explicación de esos datos. Y ahí, en esta transparencia, os hemos puesto, bueno, pues cómo irían mezclándose las técnicas de carácter cuantitativo, que serían, en primer lugar, las documentales a partir de la recopilación, ¿no?, del repositorio que haríamos de los documentos científicos, tanto tesis doctorales como artículos, etcétera. En segundo lugar, el análisis contenido que le aplicaríamos a los diferentes documentos, el análisis de contenido también que se producirían en las grabaciones del Philips 66. Aquí proponemos una diferencia con MAPCOM 1, y es que en MAPCOM 1 hubo, y se ha dicho ayer también,
3 sesiones, una en Málaga, otra en Barcelona y otra en Madrid, con 6 grupos diferenciados. Los grupos serían igual, pero aquí proponemos una única fase para realizar Philips 66, que supongo que por cuestiones de desplazamiento sería en Madrid, que es lo lógico. Y también obtendríamos datos, análisis de datos cuantitativos con la encuesta online que se haría a los investigadores censados. Estos datos obtenidos se cruzarían con técnicas de carácter cualitativa. La primera, el Delphi, que ahí lo haríamos con los investigadores según los grupos de investigación. De ese Delphi podríamos programar, ¿no?, las preguntas y a quienes confondrían la técnica del Philips 66 según líneas de investigación. Luego, de los dos anteriores, saldría los top, ¿no?, los investigadores top, a los que aplicarles la entrevista en profundidad y finalmente también el análisis del discurso de esas mismas entrevistas. Y bueno, aquí también tenéis una triangulación intramétodos, intermétodos, en la medida que una técnica como el análisis de contenidos nos permite el análisis de documentos de diferente naturaleza, sean los documentos tesis doctorales o proyectos, sean los libros y las monografías, bien las comunicaciones que se hacen a congresos o los artículos en las revistas indexadas, insisto, siempre y cuando sean frutos de proyectos, o bien como una triangulación intermétodos al final. A lo que estamos estudiando es a los investigadores que investigan en comunicación. No lo olvidemos, esto es una meta investigación. Bueno, pues estos investigadores conoceríamos cuál es su percepción sobre su propio trabajo y sobre las necesidades y cualidades, etcétera, que tiene la investigación a través de diferentes técnicas también, como las que hemos visto antes, el Delphi, Philips, las entrevistas y la encuesta. La triangulación secuencial implica en el proyecto que hemos determinado 3 fases, ¿no?, en el proyecto. La primera fase, que se obtendría con la obtención de esos repositorios de los que he hablado al principio, que serían... que no tengo, es que me he dejado el agua ahí, las tesis doctorales realizadas defendidas en este periodo, los proyectos de investigación, y también empezaríamos en esa fase primera la selección y comienzo ya de los grupos de expertos, que sería la fuente 2 que tenéis en verde, y la recopilación del corpus de publicaciones, que sería lo que tenéis en rojo, la fuente 3, ¿no? En la segunda fase, después de la configuración de los propios instrumentos de registro y de los protocolos de análisis, se procedería ya a su aplicación, al análisis de contenido de los documentos científicos. Yo no sé si se ve, si lo vais viendo así, documentos científicos. Bueno, y además quiero agradecer a Juan Antonio Gaitán, que hace estos cuadros tan estupendos, yo no los sé hacer, que daría lugar en esta segunda fase, digo, a las rondas técnicas del Philips 66, del cual rescataríamos los discursos que han sido obtenidos y grabados. En este sentido, la metodología sería igual que en MAPCOM 1. Muchos de vosotros participasteis, sabéis que fueron todas las sesiones grabadas en vídeo y en audio, posteriormente transcritas, y además las tenéis todos a vuestra disposición en la página que continuamente estamos refiriéndonos, en la del MAPCOM. Bueno, y serviría para elaborar el cuestionario que lógicamente, igual que hemos hecho en MAPCOM, aplicaríamos primero un pre-cuestionario para a partir de ahí ver las bondades y las carencias que él tiene y poderlo cerrar. Y en esta última fase, la tercera, ya serían, bueno, pues el contraste final de los datos que obtuviéramos en las fases precedentes para constituir, bueno, pues lo que es el censo de investigadores, el censo de documentos que estarían en el mapa interactivo. Bueno, aquí tenéis las 3 fases,
más concreta, que lógicamente las haríamos coincidir con los 3 años naturales en los que hemos solicitado el proyecto. Al final de cada una de las fases, como se ha hecho también en la primera investigación, habría una memoria final de cada una de las fases, y en las 3, aquí tenéis, no las digo, lo tenéis aquí, ¿no?, que serían estas 3 que teníais puestas en la transparencia, ¿no?, con los censos de investigadores, de expertos, etcétera. Paso las 3 fases, decía que al final serviría también para elaborar ese informe final, igual que es el que hemos presentado ayer. Yo también me gustaría destacar en este proyecto que presentamos una de las bondades que a mí me parece mejor de este proyecto, lo digo honestamente, y es el que es también de bases abiertas, de datos abiertos. Es decir, estamos bastante acostumbrados a que las investigaciones se quedan como para quienes los han investigado y para que sean ellos quienes exploten después en sucesivas publicaciones y cruces y análisis, y sin embargo aquí, igual que en Mapcom 1, desde el principio todas las bases de datos que se han manejado, tanto en Excel como en SPSS, como el propio mapa, están a disposición no solo de los miembros del equipo de Mapcom, que ya somos bastantes, unos 70 o 80, sino a disposición de toda la comunidad universitaria, como creo que es obligación, porque esto es financiación pública, dinero público, y hay que devolverlo, por tanto, a los ciudadanos. Bueno, vamos a ver qué pasa, estamos ilusionados, sin lugar a dudas, y sobre todo creemos que si se nos concede este proyecto, pues con este panorama de los 10 años podríamos realmente tener un estado de la cuestión que esperamos que sirva, y esta es la finalidad última, como decía antes, para esas políticas públicas, y que realmente en Mapcom 1 lo hemos visto, muestran diferencias muy sensibles a todos los niveles, desde sueldos, de subvenciones, etcétera, entre las diferentes universidades de las diferentes comunidades autónomas, y para que nuestros gobernantes pudieran saber un poco quiénes somos y a dónde vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Honestamente, como no nos lo den, terrible. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la otra comunicación, a Daniel Barredo, en lo que le das la vuelta y colocan la... Dime. Bueno, luego me dices que no entiendo muy bien. Deja de presentar a Daniel Barredo Ibáñez. Es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, está en Colombia, evidentemente. En la actualidad es profesor principal de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Lo interesante, y es por lo cual lo hemos invitado, es porque está protagonizando ya una adaptación colombiana, es decir, nunca hemos querido imponer nada a nadie, y mucho menos en estos casos, y de manera natural ellos han hecho esta propuesta. De hecho, en el proyecto original también iban a venir unos compañeros mexicanos que estaban también con la idea de hacer una aplicación mexicana de Mapcom. Lo que pasa es que luego, por problemas de financiamiento, no pudieron estar aquí, y tampoco los pudimos conectar por Skype, como es en este caso. Bueno, le voy a dar la palabra a Daniel para que nos cuente. Él va a poner, ya se ve en la pantalla grande, él va a poner un PowerPoint, y bueno, tienes la palabra, Daniel. Ahora te doy la vuelta para que tú veas al público. Adelante, Perfecto, cuando pues, quieras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la estupenda presentación. ¿Sí se me escucha? Sí. Se escucha, ¿no? Sí, sí, sí se escucha. Perfecto, bueno, pues buenos días. La verdad es que es la primera vez que participo en un congreso tan temprano, ¿no? Aquí en Colombia son las 7 de la mañana, pero bueno, pues un saludo muy cordial a todos. Sí, voy a dar a continuación a compartir la pantalla. Sí. Sí, ¿se ve ya la presentación? Sí. Estupendo. Bueno, pues sí, en efecto, yo voy a hacer una pequeña presentación sobre los avances que estamos desarrollando para poder ejecutar aquí en Colombia el proyecto Mapcom. ¿Sí? ¿Se escucha perfecto? ¿Se escucha bien?
Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, pues realmente la idea surgió de desarrollar el proyecto MAPCOM en Colombia, pues gracias a una cordial invitación que nos hizo el profesor José Luis Piñuel, que nos hizo también Carlos Lozano en el marco del Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación en Ciudad de México. Nos parecía que el proyecto es muy pertinente pues, en función de los intereses que tenemos en estos momentos en Colombia, ¿no? En estos momentos tenemos un diálogo muy fuerte desde la academia y también con las instituciones públicas, justamente para repensar nuestro campo de estudios y para empezar a adecuar algunas políticas públicas, sobre todo con respecto de la financiación de proyectos, porque en estos momentos en Colombia es muy difícil, por ejemplo, conseguir financiación para proyectos de carácter historiográfico. Es más común conseguir financiación para proyectos vinculados a intereses estratégicos del país. Entonces, nuestro interés es adaptar la tan generosa propuesta del proyecto MAPCON, en este caso el MAPCON 1, pues para consolidar un mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos de investigación. Primero pensábamos hacerlo como universidad, pero después descartamos esta posibilidad justamente porque el espíritu pues, del proyecto MAPCON, el espíritu que nos transmitieron pues, José Luis y en este caso Carlos, era consolidar una plataforma a nivel nacional y tratar de compartir los datos. Y entonces, por eso pensábamos en la principal asociación que tenemos en Colombia, que es la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación. Es una asociación que más o menos aglutina unas 60 universidades, de las cuales en total tenemos alrededor de 125 programas de comunicación entre pregrado y posgrado. Y bueno, pues sí es verdad que hay algunas dificultades con respecto del desarrollo del proyecto, o sea, y sí es importante mencionarlas, ¿no? La primera de ellas es un desafío de carácter cultural. Es decir, a diferencia de España, donde pues, yo escuchaba a Carmen, como comentaba, que hay 70 investigadores involucrados, en este caso en el proyecto MAPCOM 2, ¿no? Es una cifra realmente envidiable. En el caso de Colombia, pues es muy complicado de conseguir un proyecto donde haya participación de un grupo numeroso de universidades, justamente por ciertas resistencias de carácter cultural a colaborar, ¿no? A compartir esos datos. También es importante resaltar que el contexto colombiano, como ustedes saben, es un contexto en el cual predominan las universidades privadas, es decir, hay una universidad buena, pública por región, pero en general algunas de las mejores universidades sí son privadas y pues, en muchos casos sí hay esa tendencia a no querer compartir los datos, ¿no? También tenemos otra cuestión de carácter institucional y es que en el caso de la Asociación de Facultades de Comunicación no existe una tradición investigativa compartida, es decir, en la asociación hasta el año pasado no había ningún proyecto, no había la experiencia de ningún proyecto desarrollado en conjunto. Justo tuvimos mucha suerte porque en diciembre del año pasado se aprobó la realización de un proyecto en el cual estamos colaborando en estos momentos alrededor de 49 universidades. Yo soy coordinador en concreto en ese proyecto de la región central del país. Estoy coordinando a 15 universidades de Cundinamarca. Y bueno, pues realmente tuve mucha suerte justamente por la realización de este proyecto que supone un gran avance, ¿no? Es decir, la asociación hasta ese momento estaba más centrada sobre todo en cursos de docencia compartida, en algunas actividades específicas de intercambio y de movilidad docente y estudiantil, pero no existía esa experiencia de proyectos de investigación. Y debo decir que la experiencia está siendo muy gratificante, es decir, estamos muy contentos de poder colaborar, de poder compartir los datos y de poder tener un relacionamiento no solo pues entre las principales universidades, en este caso, pues no sé, de Bogotá, etcétera, de las regiones, sino también pues con otras regiones, otras universidades más pequeñas, ¿no? Otro aspecto importante es la falta de estudios previos, justamente sobre este mismo ámbito de estudios que propone el proyecto. Hay algunos estudios específicos, pero también, pues para entender un poco el contexto colombiano, pues si atendemos, por ejemplo, a publicaciones Scopus, fíjense que, por ejemplo, en España hay alrededor de 5.000 publicaciones en Scopus, en el caso de Colombia hay 276, ¿no? Que es una cifra bastante baja, pero que aún así sigue siendo una cifra elevada con respecto del contexto latinoamericano. Más o menos Colombia está entre los 5 primeros países del continente latinoamericano en producción. Y tenemos otro problema, otro desafío que es de carácter metodológico, ¿no? Porque justo yo le escuchaba a Carmen, pues como me comentaba, que uno de los intereses del proyecto es hacer un censo de tesis doctorales. En el caso de Colombia, hasta recientemente,
el hecho de tener un doctorado no era tampoco, o sea, no daba un puntaje adicional dentro de las universidades, de tal manera que, por ejemplo, el investigador más citado del país, que es Jorge Iván Bonilla, el más citado, quiero decir, en el ámbito de la comunicación, él no es doctor, ¿no? Pero sin embargo tiene una dilatada producción científica, tiene un índice H de 16, y entonces nosotros sí, a la hora de desarrollar el proyecto acá en Colombia, sí tenemos que repensarlo para justamente adaptar algunas de las variables, ¿no? Y poder pues, incluir las características contextuales. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues en el mes de diciembre del 2016 firmamos un acuerdo específico con el grupo, en este caso liderado por el profesor Piñuel, para tener una opción preferente de desarrollar el proyecto acá en Colombia. Entre febrero y abril de 2017 de este año, pues, se constituyó ya el proyecto a nivel nacional, el primer, insisto, proyecto de investigación financiado por AFACOM, que creo que es una experiencia muy importante porque vamos a aprovechar toda la plataforma institucional, toda la red que hemos formado, y además pues vamos a aprovechar ese entusiasmo que hay, ¿no? En estos momentos pues, por colaborar y por interactuar entre las universidades. En mayo del 2017 presentamos el proyecto a la Coordinación Regional de AFACOM Central y las 19 instituciones que integran la red regional de aquí de Cundinamarca, que es donde está la capital, Bogotá, pues aprobaron la destinación de fondos para el proyecto, pero realmente no quisimos hacer uso de esos fondos hasta no tener, digamos, el presupuesto completo, ¿no? En septiembre del 2017 presentamos el proyecto ante el Consejo Directivo de AFACOM, que es justamente la junta directiva de la organización, y que nos concedió el aval para presentar el proyecto, en este caso, el 16 de marzo del 2018, en la Asamblea General de AFACOM, que es un encuentro anual que se produce todos los años en una ciudad colombiana, y en este día se decidirá pues, si finalmente se conceden o no los recursos para el proyecto, aunque creo que tenemos sensaciones muy positivas porque justamente ya ha sido aprobado por la red más grande de AFACOM, que es la red central, y también ha sido avalado por el Consejo Directivo, con lo cual pues es muy posible que tengamos una respuesta positiva, pero que, insisto, pues dependeremos de lo que pase ese día, ¿no? En la Asamblea General. Eh, las fases que nosotros estamos proponiendo en este caso, el proyecto se ejecutaría en 2 años en total, entre el 2018-2 y 2021, y sí seguiríamos el trazado, pues en principio el cronograma pues, propuesto desde MAPCOM 1. Ahora, eso sí, también es verdad que el contexto colombiano es más pequeño, ¿no? Es decir, es más abarcable, si me permiten el término, que el contexto español. Por eso decidimos acortar un poco el periodo de ejecución. Si se fijan las etapas, de la primera a la cuarta, pues siguen más o menos el mismo trazado metodológico pues que de MAPCOM 1. Y la quinta fase, pues que a nosotros nos parece muy importante, y al final explicaré por qué, sí queremos que concluya pues, el proyecto con un evento académico internacional aquí en Bogotá, ¿no? Justamente en el mes 24. El equipo de la investigación, en realidad, estamos aprovechando la misma estructura organizativa que estamos en estos momentos que tenemos en estos momentos en el proyecto de investigación financiado. En esta estructura organizativa tenemos 2 delegados nacionales de AFACOM que se encargan de monitorear pues, el avance, sobre todo el avance y resolver cualquier tema logístico por parte de 3 regiones cada uno. Tenemos un equipo nacional de investigación que, insisto, pues es una propuesta tentativa y, por supuesto, que nos encantaría, por ejemplo, pues, si Carmen, si Carlos quieren vincularse a la propuesta, pues estaríamos encantadísimos, ¿no? Pero en realidad lo que sí queremos privilegiar pues, es tanto la asesoría metodológica y la asesoría por parte de MAPCOM 1 y también contar, por ejemplo, por el caso del profesor José Miguel Pereira. Él es el actual líder de investigación del proyecto que estamos ejecutando y sí es muy importante pues, para darle una continuidad institucional, ¿no? A esa plataforma que hemos constituido. Finalmente, pues el proyecto está dividido en 6 regiones. Cada una de las regiones cuenta con un coordinador regional que se encarga pues, de consolidar la información de esas regiones, y de cada región pues, contaríamos con un profesor asignado por cada universidad participante al proyecto, que bueno, en estos momentos somos 49 las universidades que estamos ejecutando el proyecto de investigación, pero claro, lógicamente pues, en el proyecto MAPCOM colombiano pues, invitaríamos, ¿no? a que se sumasen en principio los mismos investigadores. En total, hemos pedido un presupuesto de 230 millones de pesos colombianos, que es aproximadamente 65.000 euros. Esta es una cantidad bastante realista, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el proyecto que estamos ejecutando ahora
pues tiene un coste de alrededor de 80.000 euros, ¿no? Es decir, que es un coste asumible por parte de la asociación y bastante ajustado de acuerdo a las características, en este caso, del proyecto. Y a modo de productos, bueno, pues nosotros hemos dividido los productos en tres. O sea, en primer lugar, pues creemos que es muy importante constituir un libro blanco de la comunicación que justamente sirva, pues un poco como en la línea que comentaba Carmen, que creo que es muy importante, pues de asesorar y que nuestros gobernantes se enteren un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos ayuden justamente a consolidar nuevas políticas de investigación. Tenemos resultados académicos, pero también es importante resaltar que en este caso nosotros liberaríamos los datos a través de AFACOM, es decir, que todas las instituciones vinculadas, en este caso a la asociación, pues podrían hacer uso de esos datos, podrían publicar y empoderarse y generar publicaciones desde los datos a nivel local, regional, etcétera. Hay algunos resultados de carácter académico, pues que sí se generarían en este caso desde el equipo coordinador. Y tenemos unos resultados de extensión que sería básicamente pues un apartado web para publicar los avances del proyecto y sobre todo un evento internacional comparativo en el cual, pues como decía antes, se celebraría el último mes, en este caso de ejecución del proyecto. No solamente nos serviría para presentar los resultados, en este caso, pues del proyecto en Colombia, sino también nos gustaría dialogar y observar los resultados, en este caso del proyecto MAPCOM en España. Pero además, cuando presentamos el proyecto tanto ante el Consejo Directivo de AFACOM como ante los compañeros de la coordinación regional, ellos estaban muy ilusionados porque consideraban que este proyecto no debería quedarse solamente pues, en un conjunto de información, de artículos, etcétera, sino que por el hecho de tener a lo mejor mesas redondas y otro tipo de actividades que les permita pues, tener un diálogo activo con otras universidades, por ejemplo, españolas, ¿no? Y vincularse incluso pues, a algún tipo de proyecto que se esté desarrollando en España y asimismo a algún doctorado o incluso replicar alguno de los programas o generar acuerdos de doble titulación, en este caso con universidades españolas. Entonces se veía que este evento era muy interesante pues, como un proceso de reflexión de los avances de la investigación en ambos países, pero también como una interesante interacción entre los académicos pues, de dos países que en realidad por cultura y por historia estamos muy, muy cercanos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias realmente por escucharme y bueno, pues esperemos que en el mes de marzo tengamos la buena noticia de conseguir, en este caso, la financiación para el proyecto acá desde Colombia. Muchas gracias, Daniel. Te damos un abrazo desde aquí, desde Castellón. La verdad es que vamos fatal de tiempo, entonces no quiero quitarle más tiempo al profesor Moragas, que es quien va a cerrar este simposio. Y entonces, si tenéis alguna pregunta, pues nos lo envías por correo electrónico y la respondemos, porque vamos fatal de tiempo. Pero bueno, lo importante es que dejar constancia de que seguimos en ello. Esto está creciendo, se está haciendo cada vez más complejo, se ve. Y lo interesante de decir de Daniel es que ellos no dependen del Mineco para hacer ellos pueden ir y, en fin, nosotros detrás de ellos. Nada más. Muchas gracias y continuamos. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo. Hasta luego.